crímenes más impactantes no los cometen adultos, sino niños. Este caso estremeció a toda Inglaterra. Dos niños de 10 años cometieron un crimen que el país aún no logra comprender. Este es el caso de James Patrick Pollard. James tenía 2 años, era un niño alegre y bien portado, vivía en una ciudad cerca de Liverpool, Inglaterra, con sus papás Denise y Ralph. El 12 de febrero de 1993, Denise se lleva a James al centro comercial para que la acompañara a comprar unas carnes para la cena. Llevaba a James de la mano cuando apenas unos segundos James se soltó y quedó unos pasos atrás de ella. En ese instante, dos niños se lo llevaron. Robert Thompson y John Venables tenían 10 años. Eran compañeros de escuela, pero no precisamente eran los mejores estudiantes. Ambos venían de entornos muy complicados. Robert vivía en una casa con violencia doméstica, un padre ausente y una mamá que luchaba con depresión. John, por su parte, vivía también violencia de parte del padre y su mamá lo consentía de formas excesivas, sin poner límites. Ese día los dos habían decidido faltar a la escuela y hacer travesuras, pero sus travesuras incluían robar dulces, juguetes y, como se descubriría después, algo muchísimo más oscuro. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento en el que Robert y John se acercan a James, lo agarran de la mano y lo sacan del lugar. Durante más de 2 horas, estos dos niños caminaron con James por las calles y vías del tren, alejándose cada vez más del centro comercial. Varias personas los vieron, algunos se detuvieron a preguntar si todo estaba bien, pero Robert y John decían que James era su hermanito chiquito y lo estaban cuidando o que se había perdido y lo llevaban a su casa. Nadie intervino ni se les hizo extraño que dos niños de 10 años estuvieran cuidando a un niño de 2 años, pero bueno. En ese trayecto empezaron a lastimarlo. Lo golpearon, le echaron una pintura azul que habían robado, lo patearon y empujaron varias veces hasta provocarle heridas. En ningún momento James lloró lo suficiente como para que alguien actuara. Tal vez por miedo o porque con solo 2 años no entendía lo que estaba pasando y porque dos niños lo estaban hiriendo. Y eso me parte el corazón. Finalmente llegaron a un terreno cerca de la línea del tren Walton. Ahí la violencia escaló brutalmente. Con ladrillos y una barra de hierro golpearon a James muchas veces, le causaron lesiones en la cabeza tan graves que los forenses después dirían que no sabían qué golpe fue el mortal. Lo dejaron tirado sobre las vías del tren y acomodaron su cuerpo para que un tren pasara por encima de él, intentando que pareciera un accidente. Después se fueron como si nada hubiera pasado. 2 días después, un grupo de niños que jugaba cerca de las vías encontraron su cuerpo. La escena era tan fuerte que incluso policías con experiencia quedaron impactados. Al revisar las cámaras de seguridad del centro comercial, encontraron las imágenes de James saliendo con los dos niños. Y así empezó una cacería mediática y policial para encontrar quién eran estos niños. La policía recibió más de 200 pistas y fue una llamada anónima que señaló a John y Robert. Cuando los interrogaron, al principio negaron todo, pero poco a poco las inconsistencias empezaron a notarse y la evidencia física también los delató, porque encontraron en sus ropas pintura azul y sangre de James. Y finalmente confesaron. Durante el juicio se reveló que habían planeado secuestrar a un niño ese día. De hecho, antes de que encontraran a James, habían intentado llevarse a otro niño, pero la mamá intervino a tiempo. El juicio empezó en noviembre de 1993. Los dos fueron declarados culpables de asesinato, convirtiéndose en los asesinos condenados más jóvenes de la historia moderna británica y condenados a un mínimo de 8 años de detención en un centro juvenil, que luego se amplió a 10 años por presión pública. La indignación en Reino Unido fue tan fuerte que muchos consideraban la sentencia demasiado corta para un crimen tan brutal. Mucha gente quería que los condenaran como si fueran adultos. Este caso dejó muchas preguntas incómodas, como un niño de 10 años puede entender la magnitud de matar, o es un reflejo de un ambiente familiar roto, violencia aprendida y falta total de empatía. Psicólogos que estudiaron a Robert y John señalaron que mostraban comportamientos psicopáticos, pero también que crecieron sin afecto, rodeados de abuso y negligencia. Y aquí entra el eterno debate de ¿naces siendo psicópata o el ambiente en el que creces puede determinar que te puedas convertir en un psicópata? En el 2001, tras cumplir condena, Robert y John fueron liberados bajo nuevas identidades y protección legal, con la prohibición que la prensa revelara dónde viven y cómo se llaman ahora. Robert Thompson ha mantenido un perfil bajo y, según reportes, no ha vuelto a tener ningún problema con él. John Venables, en cambio,